Gracias por estar del otro lado una vez más. Rogamos en esta oportunidad, como lo hacemos siempre, que el Espíritu Santo esté trayéndonos gracias, sabiduría, elevándonos a esa dimensión espiritual para la cual una vez el Padre nos ha creado, nos ha dicho, hijo mío eres tú, y nos ha plantado en lugares celestiales para ser autoridad, gobierno, momento y motivo de bendición a esta generación. Yo en esta tarde quiero, en esta mañana o en esta noche, según sea el lugar que usted esté viendo y escuchando esta palabra, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, y voy a contar una serie de secuencias. Voy a dejarles en esta oportunidad la tarea de tener que leer bastante y sobre todas las cosas orar y llorar delante de Dios a fin de que el Espíritu Santo, que ha prometido enseñarnos todas las cosas, nos dé la claridad, la sabiduría, la entereza para comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La Biblia dice que el que anhela obispado buena cosa desea. Pero también esta misma palabra dice que los que anhelamos, tenemos ese sacerdocio, los que hemos alcanzado esa gracia de Dios de ser señalados y escogidos para el ministerio por Él, también nos enseña la palabra que al que más se le da, también más se le exige. Habiendo empezado de esta manera, quiero que usted lea conmigo ahí en el Primera de Reyes capítulo 13. Me voy a ir casi al final del capítulo y vamos a leer usted y yo juntos el versículo 30. Y este es el final de una historia que vamos a tratar de ordenar y que el Espíritu Santo vaya colocando esa esencia que llega hasta los tuétanos y nos lleva a lo que Él quiere. Dice el versículo 30 de esta historia, dice, y puso el cuerpo, escúchelo bien, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Ese es el fin de la historia de, de un profeta. Allí por el versículo 1, la Biblia dice que un joven profeta, varón de Dios. Muchas veces yo enseñé que cuando Dios habla acerca de Elías, Dios dice que Elías era un profeta de Dios, pero no dice que él fuera varón de Dios. Sí lo dice del profeta Eliseo. Cuando la Biblia habla acerca del rey Saúl, nunca Dios dijo que Saúl fuera un varón de Dios. Sí lo dice del rey David. ¿Cuál es la diferencia entre ser simplemente un hombre de Dios a ser un varón de Dios? La Biblia dice, velad, estad firmes en la fe, comportaos varonilmente y esforzaos. La palabra varón tiene que ver con una relación superior, con una tira, con un galardón superior. Así como nosotros en las guerras espirituales, cada vez que nos enfrentamos a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas, Dios nos va dando un mayor y más excelente peso de gloria. Esto significa que vas dejando de ser simplemente un soldadito hasta convertirte en un general de Dios. Así también, cuando Dios te da el título de varón, significa que has llegado a una estatura, a una medida donde hay demonios que simplemente por oírte tiemblan.
Una vez me enseñó un sacerdote, y creo que lo he enseñado en otras oportunidades, es bueno que tú te preocupes porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida para el día de la redención, para el día en que sea quitado el sello y tu nombre sea encontrado en ese libro. Cuando allá se pase lista, tú estés allí. Pero también es importante que tu nombre esté escrito en el infierno, porque si los demonios no te conocen, no te obedecen. Tendría que reiterarles, hablarles acerca de aquellos hijos de un tal Exeba que predicaban en nombre del Dios de Pedro, del Dios de Pablo, y los demonios le dijeron: a Pedro conocemos, Pablo sabemos quién es, pero tú quién eres. Si el diablo no te conoce, no te respeta. Este profeta, este joven, había llegado a tener el reconocimiento no solamente de Dios, que lo llamaba varón, sino también era reconocido en el infierno. Se presentó en medio de aquella reunión donde el rey Jeroboam iba a sacrificar incienso, fuego en el altar, y él habla contra el altar y contra las cosas que estaban sucediendo en el altar. Y da la profecía de que a Jeroboam le nacería un hijo que se llamaría Josías, el mismo que fue tomado por el rey de Babilonia, el mismo que encarceló y puso en un pozo al profeta Jeremías. De ese estábamos profetizando en ese momento, y él da una palabra sobre ese altar. El rey Jeroboam pide que lo detengan, y cuando va a dar la orden a señalarlo con el dedo, su mano se seca, y todo lo que este profeta había declarado que sucedería como señal sobre ese altar, en ese momento se sucedió. La ceniza se esparció sobre el altar, y luego el rey Jeroboam pide que ore por él, que clame al Dios eterno por él. El brazo se le restaura, y este es invitado a la casa de Jeroboam. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, el profeta joven le dice a Jeroboam: porque así está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces ahí estaba el profeta diciéndole: no voy a tomar nada, aunque tú me dieras la mitad de tu reino, la mitad de tu casa, no voy a beber agua, no voy a comer pan, porque desde el momento en que Dios me envió a este lugar, me dio una orden. Muchas veces yo dije y lo he enseñado que nunca más yo escucharía un mensaje, sino que para mí, cada vez que yo escucho una palabra de Dios, para mí sería una orden, porque Dios no habla a través de mensajes, Dios da orden. El creador, dueño y autor de toda la fe y de todo lo que existe se manifiesta a través de órdenes. Y la orden que este profeta tenía era ir, dar la palabra y regresar por otro camino. Así que cuando el rey lo invita a la casa, él no va a la casa, se vuelve por otro camino. Daba la casualidad de que en esa oportunidad estaban allí en esa ciudad los hijos de un profeta viejo. Los hijos de un profeta viejo. Y cuando yo veo y digo palabra vieja, inmediatamente a mi mente, a esta máquina que Dios me dio por cerebro, viene la palabra: no se coloca vino nuevo en odres viejos, porque tanto lo uno como lo otro se desaprovecha, se pierden. El odre viejo se rompe porque no tiene la capacidad de recibir lo nuevo, y lo nuevo, al romperse el odre, se desparrama, y tanto lo uno como lo otro se pierde. Ahora, en medio de toda esta
trama que Dios está estableciendo en medio de su pueblo, de su reino, tengo que decirles que cuando el juicio venga sobre la nación, primero empezará por la casa de Dios. Recuerde usted que antes de que Dios viniera con juicio sobre la nación, murió Elí y fue quitada del sacerdocio toda la casa de él. Primera de Samuel, capítulo 2, desde el verso 30 en adelante. Vamos tratando de ordenar lo que Dios tiene, porque yo entiendo que usted sabe que en el libro de San Lucas, capítulo 9, en el versículo 62, la palabra de Dios dice: cualquiera que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, Dios fue el que te escogió y no tú a Dios. Dios sabe de qué madera, qué lomos tienes y qué carga es la que puede poner sobre ti, a fin de que tú no te pierdas, porque Él mismo ha declarado que jamás colocaría mayor carga que la que tú puedas soportar. Y cuando Dios escoge, Dios nunca se equivoca. Ahora, estamos allí. El profeta va volviendo por otro camino, va camino a su casa, y los hijos de este profeta viejo le cuentan a su padre todo lo que ha acontecido en la ciudad. El profeta viejo pide que le preparen el burro, ensillan el burro y él empieza a caminar en búsqueda de aquel profeta nuevo. Llega y lo encuentra sentado debajo de una encina. No quiero hablar acerca del encinar y de todo lo que en la Biblia nos habla acerca de distintos pasajes con estas sombras. Pero allí estaba el profeta detenido en su camino. Viene el profeta viejo y empieza a hablar con el profeta nuevo. Y en el versículo 17 nace la siguiente propuesta. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y como si estuviera repitiéndoselo a sí mismo, él le declara al profeta viejo que él no podía ir a comer en la casa de él. Y el versículo 18 dice lo siguiente: y el otro le dijo mintiéndole: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para contigo que estás del otro lado escuchando este mensaje? ¿Y por qué será que siempre el profeta nuevo confronta con el profeta viejo? Le pasó a Samuel con Elí y sus hijos. Y ahora, en medio de todo esto, dice que el profeta viejo, el cual no tenía título de varón, pero era profeta de Dios, miente y lo hace deliberadamente. Hace un momento escuchaba que Dios te probaría. Y de hecho, los que hemos sido escogidos y los que sabemos que se nos va a exigir más, sabemos que vamos a ser probados como el oro. Nos meterán en el fuego. Nos sucederá quizás como a Daniel, que tendremos que estar en medio del fuego, en otro momento en la cueva con los leones, o como el mismísimo rey David, que tuvo que estar en una cueva llamada Adulán, o en los reinos de Aquís,
escribiendo en las paredes, quizás haciendo memoria de cada una de las palabras que tenía de parte de Dios, pero todavía no se habían cumplido. Y el versículo 18 dice que este hombre, mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta como tú. Esa parte era verdad. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Esa es la mentira. Diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el profeta joven reconoce el ministerio de este profeta y va a la casa de él, desoyendo la palabra que él había recibido de parte de Dios. Cuando alguien me dice: estamos viviendo tiempos difíciles, todos los tiempos fueron difíciles, porque en todo momento tú serás confrontado con la palabra que tú recibes de Dios y con la palabra que te dan otros de parte de Dios. Allá por el año 2012, 2013, predicaba este evangelista en las congregaciones y decía en muchas de ellas: el Espíritu Santo está sacando gente de las congregaciones para salvarlas. Cuando yo daba esta palabra, no eran pocas las murmuraciones que se levantaban. Y la verdad es que hay tanta palabra diabólica metida en medio de lo que debería ser santo, que llega un momento en que el mismo Cristo dice: yo clamaré al Padre para que venga otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas, de manera que ya nadie tendrá que ser enseñado por su hermano. Claro, ¿quién llegará a esa medida? Si cuando de pronto Dios nos invita, nos convida, nos llama a intimidad, a estar con Él en el aposento alto, muchos no toman el sacrificio del ayuno, de la oración, y simplemente se llenan de palabras de profetas, de hombres que muchas veces con engaño seducen para no perder su posición. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre llevara a que este profeta cambiara las palabras que él había recibido de parte de Dios? Recuerdo allá por el año 2001, 2002, quien les habla había sido convidado a predicar en una congregación del norte, más precisamente en la provincia de Tucumán. Recuerdo que me llevaron a un hotel, me dejaron allí. Al otro día temprano iban a irme a buscar para ir por distintos lugares, entre ellos a una radio. Así que me bañé, me acosté. Daba la casualidad que estaba orando cuando de pronto siento que la puerta de mi habitación se abre y entra una joven que se sienta a los pies de mi cama. Fue grande mi asombro, nunca me había pasado nada absolutamente de esto. Así que simplemente pedí a esa joven que se retirara del lugar. Ella insistía en que la habían enviado para que estuviese conmigo.
Y yo simplemente la corrí, llamando al hombre del hotel que la sacaran. Al otro día me encuentro con el pastor y cuando estaba conversando con él, tengo que comentarle lo que me había pasado. Y este pastor que me había invitado a predicar en su congregación viernes, sábado, domingo, me dijo, yo te la mandé. Y si tú te hubieras acostado con ella, hoy no predicas en mi iglesia. Ahí entendí por qué el profeta viejo tiene problemas con el profeta nuevo. Ahí entendí por qué en medio del sacerdocio de Dios hay este celo, donde lógicamente ellos probarán también tu santidad, donde ellos probarán hasta dónde tú le eres fiel a Dios o simplemente a tus propósitos. Este hombre, este profeta, le creyó al profeta viejo, vino a su casa, comió, bebió con él. Y mientras estaban comiendo, vino palabra de Dios al profeta viejo. Y la palabra de Dios era, por cuanto no obedeciste, por cuanto no fuiste fiel a la palabra que Dios te dio, de volverte por otro camino, no serás enterrado en la tierra de tus padres. Inmediatamente lo subió a su burro y lo envió de regreso. Había cumplido el cometido. Cuando este profeta joven iba de camino, le salió un león y lo mató. Simplemente porque no fue obediente. No cumplió la orden de Dios. Y la orden era ir, profetizar y volver por otro camino. No comer pan ni beber agua. Dice que unos hombres que andaban caminando por allí lo encontraron. El león tirado al lado del cuerpo, acostado, vivo. El asno sin haber sido tocado, parado al lado del muerto. Y tengo que decirte que donde quiera que se encuentre el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Como cuidando de que las águilas no se lo devoren. El león se quedó cuidando al profeta. No se lo comió, simplemente lo mató. Viene noticia a la ciudad y el profeta viejo se da cuenta de que es el profeta nuevo, el que había sido muerto por el león. Va en búsqueda de él y tal cual le habían dicho, el cuerpo, el león al lado y el asno. El león no se lo comió. El león no, simplemente lo mató. Cuando veo esta historia, me viene a la mente la historia de Simón y Jesús, Pedro y Jesús. Vienen los que cobran los impuestos del templo y le preguntan a Pedro, ¿tú, Señor, no paga el impuesto del templo? Y Pedro dijo, sí. Recordemos, estoy llamándolo Pedro. Jesús ya le había cambiado el nombre. No se dirá más tu nombre Simón, sino Pedro. Se van estos hombres. Jesús entra en una habitación con él y le pregunta, ¿qué te parece, Simón? ¿En qué momento Pedro dejó de ser Pedro para volver a ser Simón? ¿En qué momento para Jesús Pedro murió
y volvió a ser Simón. En el momento en que él dice, Jesús no es el Hijo de Dios, no es el Rey, y él como todo mortal paga impuestos. Y Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los que cobran impuestos, ¿le cobran también a los reyes o a los hijos de los reyes? No, Señor, ellos están exentos. ¿Y si yo siendo rey, o tú dices que no lo son? Y le da una orden de la cual hoy no voy a predicar. Por aquellos años me llamaron a predicar en una campaña en la zona de las colonias, en la República de Paraguay. Recuerdo que en una sola noche Dios hizo más de 5.000 milagros. Al otro día, el presidente de la institución, que era pastor del pastor que me había invitado, me invita a almorzar con él. Este hombre decía que el tiempo de los milagros ya había acabado, que eso era para el tiempo de los apóstoles, pero que ya no había más milagros. Y Dios esa noche lo sorprendió con tantos milagros. Yo estaba dando, además de hacer la campaña, unas clases en un instituto llamado ISCAMI, allí en Encarnación, a unos cuantos kilómetros de las colonias. Y recuerdo que a la tarde, mientras yo oraba, preparando lo que tenía que darle a los alumnos de ISCAMI, el Espíritu Santo me dice, hoy va a venir el pastor Laudo, que era con quien estábamos haciendo la campaña, y él va a decirte que tiene que suspender la campaña. Y tú le dirás, así dice Dios, si tú suspendes esta actividad, yo te corto a ti. Y me dio una palabra para su esposa y sus hijos. Recuerdo que estaban allí varios pastores, aún de Buenos Aires. Y cuando yo di esta palabra, porque tal cual yo lo recibí en la siesta, sucedió en la noche, muchos se asombraron y hasta me preguntaron qué fue lo que yo había dicho. La campaña se suspendió, terminé de dar las clases en ISCAMI, volví a Argentina y recuerdo que a las 7 de la mañana de esa misma semana me llaman porque el pastor Laudo había salido con su moto, cruzó una ruta, un camión lo atropelló y lo mató. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, los que hoy estamos escuchando este mensaje, el Evangelio, y queremos vivir conforme al reino de los cielos. Ese reino del cual Jesucristo nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entrad pues en él. Entrar en el reino de los cielos significa cambiar leyes, pero también significa obediencia a las nuevas leyes. Recuerdo que para ese mismo tiempo veníamos a la ciudad de Posadas y ahí estaba predicando en una congregación un domingo por la mañana. A la tarde dábamos clase en ISCAMI o teníamos campaña en algún lado. Pero esa mañana me tocaba estar en una congregación allí en Posadas. Me acompañaba entre ellos el pastor Rolón, su esposa, uno de sus hijos. Y recuerdo que mientras yo ministraba, había una mujer que hablaba en alemán y gritaba e irrumpía en medio de la reunión. En un momento yo me detengo, la mujer se detiene de hablar, le pido que por favor deje de dar esos, hablar en ese idioma que nadie entendía, que hablara claramente.
Y cuando yo me disponía a hablar nuevamente el mensaje de Dios, la mujer nuevamente empezaba a hablar en alemán. Entonces el Espíritu Santo me dice, está insultando a su esposo, está injuriando a su esposo. Los problemas matrimoniales eran grandes allí. Me vuelvo a detener y a pedirle a la mujer que se detenga. La mujer sigue hablando en alemán, entonces yo le digo al pastor, callen a esta mujer o yo dejo de predicar, me voy a la calle y todo el que quiera recibir milagros se viene conmigo a la calle. Empecé a querer leer la Biblia nuevamente y la mujer a hablar en alemán nuevamente. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que los demonios se sujetan a la palabra de Dios. Los seres humanos tienen libre albedrío y pueden rebelarse. Por eso es que Dios no habla a través de mensajes, porque los mensajes pueden ser cuestionados, criticados, olvidados, rechazados. Pero la orden debe ser cumplida. Cerré mi Biblia, invité a la gente que nos fuéramos a la calle, que yo allí oraría por milagros. Y uno de los hijos de esta mujer empezó a maldecirme, a preguntarme dónde estaba el amor de Dios y todo tipo de injurias, preguntándome si yo era verdaderamente un sacerdote de Dios. Le pedí, por favor, que se callara, que él no entendía lo que estaba hablando. Él levantó la voz más fuerte y siguió injuriándome. Salí a la calle y Dios empezó a hacer milagros allí en la vereda. Luego terminé y me fui a mi casa y este joven estaba muy enojado conmigo. Esa tarde, como todos los días, él manejaba un taxi. Lo chocaron, le partieron el auto por la mitad y a él lo quebraron en 7 o 9 partes. Al otro día tuve que ir a visitarlo en un hospital. Estaba con su pierna levantada, allí atada, totalmente enyesado. Allí volví a decirle, ahora entiendes que no debes hablar lo que no entiendes de parte de Dios y dejar el sacerdocio y el ministerio a los que tienen y han pagado el precio para ser sacerdotes y ministros de Dios. Y con lágrimas en los ojos pedía perdón. La verdad es que ser siervo de Dios no es cosa fácil. Ser escogidos por Dios es cosa maravillosa. Pero nunca nos debemos olvidar que al que más se le da, más se le exige. Con todo esto, tengo que decirle que cuando el mundo quiera levantarse en juicio contra uno de sus escogidos, él mismo se pone en pie y él dice, mi salvación, la de los siervos, a eso me refiero, la mía, viene de él. Su salvación de mí vendrá, dice claramente la palabra de Dios. Cuando vemos la historia de este profeta joven y del profeta viejo, la tumba era del profeta viejo. Los años de él ya habían sido contados, pero la ocupó un profeta joven. Quizás es la misma historia de aquel joven llamado Esteban, que empezó a hablar y a ver lo que él estaba manifestando, lo que él veía en el reino de los cielos. Y las piedras lo golpearon y lo mataron. La orden, después de honrarlo, porque dice que le endecharon y le sepultaron. Endechar significa honrar, reconocer. El profeta viejo dice,
El día que yo muera, quiero que caven esta tumba y pongan mis huesos con los huesos de mi hermano. Lo reconoce como profeta de Dios, pero lo había entregado a un sepulcro. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, desde el verso 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por muchos años creí que era Satanás el que hacía caer a los hombres. Y ciertamente Satanás nada puede hacer si Dios no lo autoriza. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Palabras del Creador a Satanás. Satanás le pide que Job fuera entregado por Dios, que no lo mataría, pero sí que tocaría lo que él ama. Usted conoce la historia de Job. Allí se muestra claramente que nada puede hacer el diablo con los escogidos de Dios. Por más que ande en sombra de muerte, por más que ande en valle de muerte, no temerá mi corazón, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Son palabras nada más y nada menos que del mismísimo David, que tuvo que andar por Aquís, rey de Gad, o estar en una cueva llamada Adulán. Fue aquel que dormía con amargados, endeudados, enlutados, ladrones, cuyos dientes eran como saetas, su lengua como espada aguda, maldicientes. Él aprendió que nada puede un diablo inmundo con él, pero sí, tened temor de aquel que puede enviarlos al infierno. No tengan miedo del diablo, tengan miedo, tengan temor de aquel que puede sacarlos del libro de la vida. Aquí la palabra en el libro de Pedro nos enseña que es la desobediencia la causa por la cual Jesucristo los hace pedazos. Aquel profeta llegó a la casa de un profeta viejo para que ese profeta le enseñara que su pecado había sido no serle fiel a Dios, obediente a Dios. Y todos los sueños murieron en aquella oportunidad en que él no hizo caso a la palabra de Dios. Muchos años me pregunté qué hubiera pasado en aquella ciudad de Tucumán si yo hubiera cedido. ¿Qué hubiera pasado
Si yo jamás le hubiese dicho a ese pastor en Encarnación que sería cortado, ¿o qué hubiera pasado si a pesar de los gritos que esta mujer daba en medio de la reunión, yo hubiera seguido predicando, haciendo oído sordo a lo que Dios hablaba? Ciertamente Dios ha puesto palabra en nuestra boca. Ciertamente Dios ha dado visión a nuestros ojos. Allá por el año 2000, no, perdónenme, sí, 2003, viajé a Canadá. Estando en Canadá, Dios me dice que no aceptara la ofrenda que me iban a entregar en aquel lugar, que simplemente después de esos 20 y tantos días que estuve en Vancouver, regresara a mi casa. Y tuve que dárselo a aquellos hombres, tal cual lo recibí. Fui el profeta, el hombre de Dios que detuvo la muerte súbita en Canadá. Recuerdo que la gente estaba parada lo más bien y se morían. Eran llevados al hospital y antes de llegar al hospital se morían. Y era una enfermedad que nadie conocía qué enfermedad era. Hasta que Dios me muestra en aquella tarde y se corta y nunca más, hasta el día de hoy, murió alguien por muerte súbita en Canadá. Obedecía la palabra de Dios y cuando volvía en el avión, Dios me dice, hoy darás la palabra y el presidente Carlos Menem no irá a reelección, se bajará de su candidatura y yo levantaré un hombre que bendecirá a Argentina. Pasaron, lógicamente, varios presidentes hasta que surgió Néstor Kirchner. Ahora, esa palabra hubiera podido ser dada si yo hubiera accedido a recibir ofrenda. Ciertamente, cuando Dios habla, lo único que nos resta a los hombres es obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Que en esta oportunidad puedas leer todos estos textos que yo te he compartido hoy a manera ligera y que puedas pararte delante de Dios como aquel al cual Dios ha confiado el reino de los cielos. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.